La extrema derecha siempre, en cualquier parte del mundo, y México no es la excepción, es la que más se caracteriza por proteger los privilegios de una sociedad injusta. Desde la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, la derecha fueron los diputados que se pusieron en el extremo derecho respecto del presidente de la Asamblea Nacional y que votaron por mantener los privilegios de la realeza, de los nobles y del clero. Y los que votaron por la igualdad, porque todas las personas eran iguales ante la ley, se ubicaron en la izquierda. La izquierda ganó esa votación y fueron abolidos los privilegios. Desde entonces, la izquierda es la que lucha por la igualdad de los seres humanos y la derecha trata de mantener o de profundizar los privilegios. Hay una irritación enorme de la derecha de que alguien ose poner en duda el derecho de esa derecha a gobernar. Imaginen soportar a un porro loco, engreído, fatuo, pues es lo mejor para la sociedad. Y esto no es un intercambio de flores. Conozco la perversidad de mis adversarios. Esto dijo tras un linchamiento. Vale más no meterse, no meterse. Y además mentiroso, porque el spot en el que López Obrador está hablando de un linchamiento no se refiere a Tláhuac, están sacados de contexto. Yo no sé si es guerra sucia o no, que es mentiroso el spot, es muy mentiroso. ¿Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrar en mis propios atributos. ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya, si gano de mis, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar perder el poder. Yo tomaré protesta como presidente el 1 de diciembre, llueva, truene o relampague. Durante decenas de años estuvieron hablando de métodos democráticos, estuvieron hablando de no utilización del poder en favor de los candidatos oficialistas, estuvieron condenando todas las prácticas de la manipulación de la opinión pública y todo lo que hacían los viejos regímenes del PRI y de la represión también contra los movimientos sociales. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Exactamente lo mismo. Cientos de policías intentaron romper un paro laboral que mantenían trabajadores acereros y mineros en las instalaciones de la siderúrgica Sicar. No sé, los ganaderos lo agarraron. Sí, y los madrearon y lo mataron a todos. No te preocupes, aquí estamos de todas maneras. El secretario del Trabajo parece haber diseñado una política de desestabilización, de provocación hacia el movimiento obrero y lo está consiguiendo, y ya incluso con muerte. Ese es un paso atrás muy peligroso que va más allá de lo electoral, pero que nos muestra la desesperación de esta conjunción de factores en las que está una gran parte del gobierno mexicano, dominado ya no por la dejadez y la bulia de Vicente Fox, que fue en su momento ocupado por las ambiciones de Marta Sagún, sino un gobierno federal de Vicente Fox que hoy ha sido copado y controlado por el grupo faccioso del Yunque, encabezado por Carlos Abascal, por Francisco Javier Salazar Sáenz, como secretarios de Gobernación y del Trabajo. El Yunque no es un mito ni es un mote. El Yunque es una organización real con miles de militantes a lo largo de todo el país que han sido reclutados desde que se fundó esta organización. Por épocas, estas organizaciones secretas construyeron organismos de fachada que reunían a practicantes del secretismo, pero actuaban en espacios públicos. El prototipo de este organismo de fachada fue el Muro,
Era un grupo que actuaba en la política de la Universidad Nacional abiertamente, pero que estaba alimentado y dirigido desde la sombra, desde el secreto, por los grupos que ahora son el Yunque. En su código moral es admisible la violencia. Porque la historia del Yunque, como la historia de los tecos de Guadalajara, como la historia del Muro, como la historia del DIAC, son historias marcadas también por la sangre en el enfrentamiento contra opositores internos y sobre todo en la persecución de los adversarios ideológicos. Hace más de 40 años publiqué reportajes donde establecí el vínculo entre el Muro y las organizaciones secretas de las que era fachada. Y meses después de la publicación de estos reportajes, me secuestraron en Ciudad Universitaria, donde yo era profesor. Entre dos personas me sentaron en un automóvil Mercedes-Benz negro, mientras uno me retenía con el brazo izquierdo, con la mano derecha me puso cinta canela en los ojos, en las orejas y en la boca, 3, pero con una enorme habilidad, con una sola operación, me llevaron a Contreras, me tundieron en la espalda y más abajo con cinturones, con la hebilla del cinturón, como castigo a mi denuncia, al descubrimiento de lo que habían hecho. La investigación no prosperó porque funcionarios de la Secretaría de Gobernación estaban vinculados con esos grupos. Uno de los que me agredieron al paso del tiempo fue diputado del PAN por Chihuahua, Turati. Aquellos muchachos del Muro, aquellos muchachos del Frente Universitario Anticomunista, aquellos jóvenes que en las universidades se armaban con palos, con tubos, con cadenas y con armas de fuego, son hoy los que están tomando decisiones en el gobierno de Vicente Fox. Actualmente, la mejor prueba de que la ultraderecha predomina en el PAN es que los personajes de ese sector dentro de Acción Nacional son los que han llegado a los cargos más elevados dentro del gabinete y dentro de su propio partido. Tiene hoy Vicente Fox como su mano derecha a otro prominente militante del Yunque. Se llama Ramón Muñoz Gutiérrez, su seudónimo es Julio Bertis y es el personaje que maneja la administración pública federal. Es el artífice de las designaciones, los nombramientos, las propuestas incluso de ministros de la Corte surgen de su oficina, tienen un enorme poder. Y es el hombre más importante en Los Pinos después de la pareja presidencial. Yo tengo información que el coordinador de la Presidencia de la República, Ramón Muñoz, es el encargado de echar a andar toda esta guerra sucia. Claro, es todo un equipo. Y hoy dominan el Partido Acción Nacional y buena parte del gobierno. En este esquema fue elegido Manuel Espino. Todo el panismo nacional está alineado en formación para esta guerra electoral, como la ha llamado Felipe Calderón, y el Ejército Nacional del PAN está listo para seguir a su comandante en jefe, que es Felipe Calderón. Y no hay que olvidar que una mafia como la del Yunque está dispuesta a cualquier cosa. Ahí está la historia que viene desde Pasta de Conchos, que pasa por la represión en Ciudad Lázaro Cárdenas contra los trabajadores de Sicarza y que desemboca en Atenco. Más de 2,000 policías, tanto estatales, federales, municipales, tomaron ya el pueblo de San Salvador, Atenco. No hubo resistencia. Desde las 6:30 llegaron 700 policías federales desde la zona de Texcoco, por la zona de Lechería llegaron un poco más de 1,800 policías municipales y estatales.
mi reconocimiento expreso al señor gobernador del Estado de México, don Enrique Peña Nieto, por su compromiso con el diálogo, con el Estado de Derecho y también con el respeto a los derechos humanos. Se detuvo gente sin órdenes de aprehensión, se entró a casas sin órdenes de cateo. Es una vergüenza para este país, no para una policía, sino para este país, que un cuerpo policíaco haya abusado así de personas que estaban sometidas en ese momento. Esa es la línea del gobierno federal. El castigo, la represión, sin ningún atenuante, porque tiene mensaje político y porque tiene un significado en estos momentos electorales. Yo así lo veo. Ese es el diseño de Salazar, Abascal, Muñoz. Crear una tensión, una crispación social, una división, una polarización, que por un lado inhiba la participación en las elecciones y por otro genere un estado de ánimo intimidado que favorezca a los votantes por Acción Nacional. Además, vinculado con la candidatura presidencial de Felipe Calderón, que va por México diciendo mano firme y pasión por México. Bueno, pues ahora el gobierno se vio en la difícil circunstancia de tener que cumplir con la palabra del candidato. En esta elección también está en juego otra cosa, Carlos. La fuerza de los violentos, de los que apuestan al grito, el sombrerazo, al machete, y la fuerza de los pacíficos. Habrá mano firme contra el crimen y la delincuencia. Porque soy un hombre de mano firme, jamás he sido un dejado. Voy a ser un presidente de mano firme. Esa es una postura fascistoide que trata de ignorar el hecho de que los problemas sociales tienen orígenes que van más allá de lo que son las cárceles, los toletes y la represión judicial. La cuestión es cómo encararlos. Es a palos, es con prisión política, es volver a tener presos políticos por decenas y centenares y miles en las cárceles, o utilizar los mecanismos de la civilización y de la democracia para superar los conflictos. ¿Cuándo la fuerza? ¿Cuándo la negociación? Joaquín, ¿cuándo la fuerza? ¿Cuándo la negociación? ¿Cuál negociación? El gobierno del presidente Fox no negoció. Nosotros lo que sostenemos es que no se debe de utilizar la fuerza para resolver conflictos, que se tiene que utilizar primero el diálogo, agotar todos los recursos de diálogo, no ir con el garrote a la primera, a reprimir a la gente. El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho. En este camión nos tapan la cara a todos, cierran todas las cortinas y bueno, ahí hay violaciones. Yo opino que es mentira, que es una estrategia de la defensa de todas estas personas para desprestigiar a la autoridad. Eso es lo que hacen las tropas en tiempos de guerra. Eso es lo que hacían los soldados salvadoreños y los soldados guatemaltecos en los pueblos en donde entraban a sangre y fuego, cuando después tomaban a la población y a las mujeres como botín de guerra. Me empezaron a agarrar los pechos con la cara y a meterme los dedos en la boca y quería que se los chupara. Y me hizo hacerle sexo oral. Terminó y se fue. Lo que debemos evitar es ser rehén de estrategias que a veces tienen estos grupos de pasar de ser victimarios a víctimas de estos hechos. Lo que no es creíble y lo que no podemos de ninguna manera sostener, nadie puede sostener, es que se hayan dado violaciones tumultuarias en el momento de la detención. Hay abusos sexuales, penetraciones. Dígame, en el autobús, ¿en qué posición estaban y cuando los estaban violando? A ver. ¿Quién pudo ser? Sí, la policía, la PSP. Y llegó el segundo, y me hizo lo mismo, hacerle sexo oral. Aunque algunas de esas afirmaciones son tan graves que primero deben ser probadas. Ya me están presionando, regáleme 5 minutos y déjeme hablar 4 temas rápido. Atenco. ¿Atenco qué? ¿Atenco qué? Qué trágico
que tanto Felipe Calderón como el gobierno mismo trivialicen los reclamos de mujeres, esto sí documentado en la jornada, de mujeres obligadas a hacer sexo oral a quienes las habían apresado. Una señora de 50 años. Y los testimonios de las españolas y de la chilena. Pero quieren las pruebas. Quieren las pruebas. Quieren las pruebas. Nada más falta que ahora Felipe Calderón vaya a decir, pues a las mujeres en Atenco las agredieron porque usaban la falda muy corta. Si nos dice que él en Atenco haría lo mismo que Fox, entonces uno espera que su próximo secretario de Seguridad Pública en el Gabinete Federal sea Wilfrido Robledo y que la próxima actitud sea que ante cualquier expresión de inconformidad salga a relucir todo este historial terrible de represión que se dio en Atenco y ante el cual Felipe Calderón nunca ha hecho una reflexión que considere los derechos humanos y que privilegie el ejercicio político y la conciliación por encima de la represión directa. Entonces, sí me parece que la mano dura con la que él comenzó anunciándose es el preludio de un gobierno autoritario. Esta forma de actuar de manera represiva, intolerante, de utilizar a un cuerpo policíaco para golpear a la población de manera ejemplificante, forma parte del patrón de conducta y de la ideología de la ultraderecha. Y se va a votar el 2 de julio en favor del diazordacismo antidemocrático y la represión, o el uso de los métodos civilizados y democráticos para la superación de los conflictos. Yo creo que hay que utilizar todo el instrumental de la política cuando enfrenta uno un conflicto. ¿Y cuál es el instrumental de la política? Principalmente el diálogo, el acuerdo, la negociación. Nunca la vía de la fuerza es la mejor opción. Yo soy juarista. Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón. La extrema derecha siempre, en cualquier parte del mundo, y México no es la excepción, es la que más se caracteriza por proteger los privilegios de una sociedad injusta. Desde la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, la derecha fueron los diputados que se pusieron en el extremo derecho respecto del presidente, de la Asamblea Nacional, y que votaron por mantener los privilegios de la realeza, de los nobles y del clero. Y los que votaron por la igualdad, porque todas las personas eran iguales ante la ley, se ubicaron en la izquierda. La izquierda ganó esa votación y fueron abolidos los privilegios. Desde entonces, la izquierda es la que lucha por la igualdad de los seres humanos y la derecha en el que López Obrador está hablando de un linchamiento no se refiere a Tláhuac, están sacados de contexto. Yo no sé si es guerra sucia o no, que es mentiroso el spot, es muy mentiroso. Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable. La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrar en mis propios atributos. ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya, si gano de mis, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga. Trata de mantener o de profundizar
los privilegios. Hay una irritación enorme de la derecha de que alguien ose poner en duda el derecho de esa derecha a gobernar. Imaginen soportar a un porro loco, engreído, fatuo, pues no es lo mejor para la sociedad. Y esto no es un intercambio de flores. Conozco la perversidad de mis adversarios. Esto dijo tras un linchamiento. Vale más no meterse. Y además mentiroso, porque el spot de